Es oportuno hoy que en este camino cuaresmal podamos tener como primera medida o primer elemento fundamental la oración. Hoy Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro la manera de cómo orar. No solamente que nos aprendamos de una fórmula de memoria a recitar unas frases que componen la oración del Padre Nuestro, sino a entrarnos a cada una de ellas y hacer una gran meditación. La oración es necesaria. Si el Señor tanto insistió en ello, es porque así es. Si el Señor incluso en muchos momentos se retiró a solas a orar y siempre invitaba a la oración, es porque es fundamental e indispensable para la vida del ser humano. En la oración descubrimos la voluntad de Dios. En la oración nuestra alma se eleva a esa común unión con el Señor. La oración es una gracia que recibimos por el cual vamos comprendiendo el querer de Dios en nosotros. Nos preguntamos muchas veces qué quiere Dios de mí. Y eso sucede porque nuestra oración es pobre. En la medida que más ore, más entenderé los propósitos de Dios en mi vida. Pero también suele suceder que muchos no saben cómo orar, ¿verdad? Y ahí es donde también tenemos que saber la necesidad de estar asistidos por el Espíritu de Dios, que es el maestro de la oración, el Espíritu Santo. Invocarlo: ven Espíritu Santo, llena mi vida, coloca en mi corazón ese ardor de Pentecostés, nutre mi corazón de esa fe y llévame a contemplar la gloria de Dios a través de la oración. La oración no es una serie de palabras y de frases amontonadas o juntas y que con ella podamos decir todo lo que sentimos. Simplemente la oración es la experiencia de lo que hay en tu vida, de acuerdo a cómo tú vives, de acuerdo a la experiencia de Dios. Tú hablas con aquel que es el amor, hablas de amores con aquel que es el amor. Recordemos cómo la oración también fortalece nuestra alma, y en ese orden de ideas quiero que recordemos, por ejemplo, el texto donde Jesús quedó solo ahí en Getsemaní. Los discípulos no pudieron velar ni siquiera una hora con él. Él estaba solo, ya se acercaba al momento de ser tomado prisionero. Las tinieblas estaban como reinando. Fue un momento difícil y Jesús quedó solo sin sus discípulos. El Señor nos invita a velar. Nosotros tenemos todas las buenas intenciones, pero la carne es débil. Por eso también hay que hacer un esfuerzo especial para no ser esquivos a mis momentos de oración, sino por el contrario, aprovecharlos al máximo. Los discípulos se quedaron dormidos, y esto también puede suceder en nosotros, que nos dormimos en medio de las preocupaciones que estamos atravesando, en el ruido mundanal, en todo lo que nos rodea. Yo prefiero dormir en esos momentos en los que me siento agobiado porque el pecado me domina, porque le volví a fallar al Señor, me siento desdichado, me siento sin fuerza, le volví a traicionar al Señor y duermo. Y ese es el peligro, de que yo me pueda aislar del Señor sabiendo de que Él es la fuente de la misericordia. Pedro lo negó y no pudo entender de que era el plan de Dios, de que realmente Jesús fuera a la cruz. Él no fue capaz de dar la vida por Jesús, le prometió que lo iba a hacer y en el momento no lo hizo y cantó el gallo. Pues bien, si Pedro hubiera tenido una experiencia de oración más fuerte, hubiera tenido una relación más íntima, con seguridad que lloraría Pedro, pero de alegría, de entusiasmo, de gozo. Se está cumpliendo la voluntad en el Maestro, me voy con mi Maestro a la cruz. Pero obviamente faltaba la unción del Espíritu, faltaba esa gracia especial de Pentecostés. Y ahí vemos entonces las miserias de Pedro, que obnubilan su vida, la oscurecen y a la vez hacen que él duerme en medio de todas sus debilidades, duerme en medio de todas sus circunstancias y deja que Jesús pase desapercibido en su vida. Pues bien, la oración nos lleva a enfocarnos nuevamente en el Señor, nos lleva a seguir meditando en Él, a escuchar a Dios, a que Él nos da discernimiento, Él nos guía. Te invito para que puedas tener espacios de oración. Toma los salmos
Te vas a la Biblia, toma los salmos, puedes leer ahí. Hay cantidades de oraciones en los salmos y por intenciones diferentes. Encuentras salmos de perdón, salmos de pedir ayuda, salmos en medio de persecución, salmos para dar gracias, para alabar al Señor. En todos los sentidos, de todas las maneras, en todas las diferentes formas, los salmos nos nutren, nos enseñan cómo orar. Y a partir de lo que vas leyendo, también haz tu propio salmo, construye tu salmo especial, en el que con tus propias palabras, como te fluya, tú vas dejando que se conecte tu corazón con el corazón de Dios y vas creando esa inspiración especial que el Espíritu te va dando y vas fortaleciendo el don de la oración. El don de la oración consiste en un gusto especial por orar. Sientes la necesidad, más que un compromiso, una obligación, hay una necesidad de orar. Y segundo, que después de cada vez que ores, tu rostro, tu vida, tu corazón va a ser diferente. Entonces, el don de la oración es el gusto por la oración y a la vez también la transformación que sucede cada vez que yo tengo un espacio de oración. Algo sucede en mí, hay cambios, hay cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la oración es sencilla, es una oración humilde y que también yo abro ese corazón para poder colocarme en sintonía con la voluntad del Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por el don de la oración. Te pedimos que hoy el Espíritu Santo siga iluminándonos para que nos dé esa constante actitud de orar a tiempo y a destiempo, de estar siempre, Señor, a tus pies, escuchándote y poder así servirte en los hermanos. Que tu gracia y tu luz siga iluminándonos y podamos resistir frente a los combates, frente a las decepciones, frente a las amenazas, tentaciones que llegan a nuestra vida, podamos vencerlas en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, que Dios te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.